la opinión, el análisis del licenciado Carlos Zubiri. Muy buenas noches, otro miércoles con tormenta, Carlos. Otro miércoles con tormenta. No sé Sí. si llovió por los pagos donde venía o no. Mira, llovió esta mañana un poco cuando venía de Belleville. Esta mañana. Sí. Fui a peritar a Belleville y llovió un pedacito, unas gotas y nada más. Y bueno, en área viento, pero no llovió. No llovió. Ahí ponían en el grupo que en Isla Verde estaba lloviendo fuerte, hace un rato. Ah, Bueno, el tema de hoy, de la muerte no se habla. de la muerte no se habla. ¿Qué tema que... No sé cómo arrancar las preguntas, así que arrancamos más con el análisis, ¿no? Porque de la muerte no se habla. ¿Por qué no Bueno. se habla de la muerte? Ahí está, ¿por qué no se habla de la muerte? Vamos a hacer una pequeña introducción. Seguramente podemos seguirlo en algún otro programa, pero eh, hemos pasado 2 años bastante especiales en pandemia, con un montón de características de vida, de costumbres, nuevos imaginarios, nuevas formas de producción, nuevas formas de estudio, nuevas formas de trabajo, eh, y con la muerte como escena principal e imagen principal de los principales medios de comunicación y de toda la prensa en general y de todo lo que fue la más media activa en esa época. Eh, y esto de que de la muerte no se habla, esta introducción o esta temática que vamos a plantear siempre tiene la incumbencia de lo que son las ciencias subjetivas, las ciencias sociales, el psicoanálisis, que es de donde yo parto y desde donde yo puedo aportar algo, puedo colaborar con la gente para que sea un pequeño reducto de invitación a pensar, ¿no? Este espacio. La muerte es la única experiencia de la vida que no tiene registro psíquico. ¿Esto qué significa? Es muy interesante. Todas las experiencias que tienen registro psíquico se tornan de alguna manera previsibles, entendibles, metabolizables, elaborables. El psiquismo las puede procesar. La muerte, al no tener un lugar psíquico, al no tener registro psíquico, porque nadie se fue de la muerte, volvió, hizo experiencia y contó. Contó cómo le fue. No hay posibilidad. O sea, si yo intento agredirte, pegarte una cachetada en la cara, vos te vas a correr, porque vos tenés la sensación del dolor, la conocés, te habrás golpeado, te habrán pegado, sabes lo que significa. Son experiencias previas. La muerte no tiene experiencia previa, no tiene registro psíquico, no hay un solo elemento en el psiquismo o en la memoria. No quiero articular psiquismo con memoria, pero para que la gente lo entienda, que hable o que explique el fenómeno de la muerte. Entonces, como tal, genera una ansiedad muy marcada, muy especial, que produce un montón de comportamientos, ¿no? Infinidad de comportamientos. Los aspectos más sanos vinculados con la muerte tienen que ver con el sujeto activo. Todo lo que el sujeto hace para vivir es para no pensar que se va a morir. Es decir, nuestra primera etapa de la vida es poder crear un psiquismo, es poder crear una subjetividad que nos saque la animalidad. Una vez que eso lo logramos, todo lo que hacemos de ahí en más allá de alguna etapa de la infancia donde tenemos cierta inconsciencia de la muerte, no tenemos mucha conciencia de qué es la muerte, o que la gente se muere, a no ser que se muere un familiar cercano que nos empieza a cuestionar el tema. Pero naturalmente el ser humano, desde que tiene uso de razón, desde que tiene un yo constituido, desde que tiene capacidad para producir su vida, todo lo que hace en la vida activa está articulado de tal manera que nos permita vivir 50, 60, 70, 80, 90, 100 años
tratando de pensar lo menos posible en la muerte. La muerte tiene un montón de facetas simbólicas, ¿no? La famosa introducción al narcisismo de Freud, casualmente, o el complejo de castración que él habla, casualmente tiene que ver con estas cuestiones de cómo se las ve el sujeto con las cuestiones falladas, ¿no? Con la frustración, con la pérdida. Y bueno, son pequeños simbolismos vinculados con la cuestión de la muerte. Estas muertes simbólicas que tenemos todo el tiempo, ¿no? Perdemos un trabajo, perdemos un dinero, perdemos, no sé, una situación, tenemos una frustración grande, como la pérdida, no sé, de un ser querido, o fundimos una empresa, no sé. Todo lo que pueda ser vivido como pérdida son ecuaciones simbolizantes de la muerte. No son la muerte misma, pero son situaciones que se viven con ansiedad de pérdida. Yo digo, de la muerte no se habla, porque como no tiene registro psíquico y al generar mucha ansiedad, si vos la ponés en el tapete de la conversación de todos los días, enloqueces a la gente. La gran enfermedad de la pandemia fue tener la visibilidad de la muerte todos los días. Vos te levantabas a la mañana y el noticiero, hoy tenemos 24 muertos, 60 enfermos nuevos, 100... ¿Cuánto hay en Ledesma? ¿Cuánto hay en Portariano? ¿Cuánto hay en Cábana? ¿Cuánto hay los bloques, no sé cómo se dice, las fichas en la televisión de cada pueblo, del país, había un mapa de todo el mundo donde vos apretabas y sabías lo que iba pasando en cada mundo. Bueno, todo el tiempo se muere gente. Desde que se dejó de hablar de pandemia, ya por fin de año, hasta la actualidad, se siguió muriendo la misma cantidad de gente que todo el tiempo. Eso lo pude chequear. El porcentaje de muertos en Canals es más o menos parecido al que tenía la pandemia. Sí. Todo el tiempo se muere gente. La gente se muere porque la gente, para poder morir, te tiene que estar vivo. Bueno, sí, una gran definición esa. Claro, pero es como para parodiar a la muerte y para ironizar el hecho de que somos mortales. ¿Vos te acordás cuando los médicos decían estamos cansados porque la muerte, porque la terapia intensiva está llena, que la gente se muere? Bueno, la gente se muere. Cuando vos estudias medicina sabés que vas a trabajar con la muerte. Yo soy psicólogo, trabajo con la muerte. He atendido infinidad de gente que ha tenido intentos de suicidio. Mucha gente que me llama para hacer unas últimas sesiones antes de morir. Yo he atendido muchísimos pacientes por ejemplo, en situaciones terminales cancerígenas, que por alguna razón tienen ganas de pensar los últimos momentos de su vida, quieren acomodar algunas cosas, quieren hacer catarsis de algunas cosas que quedaron sueltas, y trabajamos con la muerte. No digo que es algo que nos encanta, no es que yo digo, ojalá que hoy me consulten por una cuestión terminal. Uno trata de trabajar generalmente con las neurosis, pero es algo que existe, que está presente. Lo que no podemos nosotros, los agentes de salud, es ponerlo en el tapete de la comunicación cotidiana, mediática de todos los días. Cuando vos das vuelta a la media y lo que no se ve o lo que nunca se ve lo pones del lado de la visibilidad, aparece una paranoia de ansiedades o de ansiedades paranoides, que es lo que tuvimos en la pandemia. La gente se enfermaba de ansiedad paranoide, ¿no? Una persona no podía toser en un lugar cerrado porque lo miraban como si fuera un extraño, un extraterrestre, ¿no? Bueno, entonces de la muerte no se habla, no se puede hablar de la muerte, porque la muerte está, la muerte nos acompaña, es un momento que todos vamos a atravesar, pero como es una experiencia siniestra que no tiene registro, que no tiene variables comunicables, ¿no? Experienciables, ¿no? Nadie tiene experiencia de esto. El psiquismo es como que la corre y casualmente esto que con vos venimos hablando hace mucho tiempo de un psiquismo activo, de un psiquismo sano, un psiquismo productivo, un psiquismo creativo, tiene que ver casualmente con el instinto de vida. ¿Y qué es el instinto de vida? Lo que nos mantiene activos en la vida, produciendo para la vida, tratando de equilibrar las cuestiones que tienen que ver con el instinto de muerte.
Hay una definición de Bichat que dice, la vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte. La vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte. Es decir, todo lo que hacemos para resistir a la muerte, el trabajo, las actividades, el amor, todo lo que hacemos, ¿no? Las actividades recreativas, la felicidad en leer, estudiar, en lo que cada uno hace, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto de resistirse a ese momento final que es la muerte. Dice Bichat también, en un libro que es de Castoriadis, que se llama Sujeto y Verdad en el Mundo Histórico-Social. Son unos seminarios de Castoriadis, un filósofo griego extraordinario. Es un libro que acabo de comprar el fin de semana en Tandil. Dice Bichat en el libro de Castoriadis, la muerte también es la destrucción de las funciones que resisten a la muerte. ¿Sí? La muerte también es la destrucción de las funciones que resisten a la muerte. Es decir, si la vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte es la ruptura o la destrucción de esas funciones que te hacen vivir. Y esto tiene dos acepciones. Por un lado, la muerte misma, la pérdida de la vida, y por otro lado, la muerte simbólica. Hay mucha gente que vive anclada a un innumerable conglomerado de facetas que están vinculados con muerte simbólica. Gente que ha dejado de crear, que ha dejado de desear, que ha dejado, que está, como decíamos hace 2 o 3 programas atrás, está básicamente asociado a la nuda vida. ¿Sí? Sobrevivir no es vivir. Durar no es vivir. Vivir es crear, producir, emocionarse, vivir dentro de lo incierto, producir cosas novedosas, estar con amigos, tener relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? No es durar. Durar es durar, ¿no? Es como si vos estás con un suegro, te llevo comida todos los días y te hacemos durar. Sí, sí, sí. Todo esto lo desmenuzamos, estamos dando vuelta a la media, pero de esto naturalmente no hablamos, a no ser en algunas situaciones de consultorio donde esto surge. Yo trabajo mucho con estos temas de consultorio. Ahora, ¿qué pasa cuando los medios de comunicación, con una fortaleza impresionante, si querés en el próximo micro te voy a hablar de psicología y comunicación para que vos veas cómo se instrumenta la comunicación, cómo se elabora la comunicación para que tenga efectos, cómo hago yo de Satanás un Jesucristo a partir de unas estrategias comunicacionales, ¿no? Imagínate, dominan el mundo. Bueno, pero aparte, ¿no?, tienen mucha teoría. Son muy precisos en el manejo analítico, el manejo psicoanalítico, el manejo sociológico, antropológico, y generan estímulos vinculantes con ese tipo de conocimientos que producen sobre las personas lo que ellos quieren producir. ¿Y crees que pasó esto más allá de la pandemia en sí, de lo que pasamos? ¿Crees que los medios utilizaron la pandemia? Yo creo que la pandemia para alguien fue necesaria. Fíjate, en la pandemia hubo un 15 o un 20% de gente que siguió en actividad normal. El resto se aisló, en algunos casos herméticamente, en algunos casos moderadamente, pero se aisló. Modificó su forma de vida, modificó su forma de actuar, modificó su forma de relacionarse, modificó su forma de estudiar, modificó su forma de su recreación. Y de este tipo de situación durante 2 años no fue muy fácil salir. No fue muy fácil salir. Hay mucha gente que quedó mimetizada con el fenómeno, que quedó anclada al fenómeno, y que de alguna manera, yo no sé si esta no es una función que se buscaba. Que la gente bajara todo a cierto nivel de chatura donde todos estamos miedosos, paranoides y parados
anclados, ¿no? El mundo que está, digamos, de alguna manera bajo los efectos de un gran sedante social que es la comunicación, y donde en el medio pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Sociales, políticas, económicas, financieras. Todas aquellas cosas que por ahí a veces tampoco quieren que veamos, o quieren que conozcamos demasiado, o que la gente no tenga la capacidad de tener una actividad suficiente como para contrarrestar o como para confrontar con las cosas cotidianas de la vida que vienen dadas. Entonces, cuando nosotros decimos que de la muerte no se habla, es porque casualmente es una experiencia que no es historizable. No, yo no puedo hablar de mi muerte. No sucedió. Yo puedo hablar de mis angustias, pensar en algunas de mis angustias. Puedo hablar de eso, puedo hacer una historia de eso. Puedo hablar de mis momentos gratos, puedo hablar de mis momentos de amistad, puedo hablar de mis pérdidas. Pero no puedo hablar de mi muerte porque no existió. No sucedió. Cuando yo pongo eso en el tapete, genera una angustia generalizada. Te voy a decir más, voy a adelantar una hipótesis. Yo te dije que de pandemia iba a ir hablando de a poco, porque no todo el mundo está preparado para hablar de algunas cosas que tienen que ver con la pandemia. Hay mucha gente en terapia intensiva que se murió de angustia. Quien te habla desarrolló un servicio de terapia intensiva en la ESCA Sacuna en Córdoba en el año 1989, siendo estudiantes. Se armó el servicio, y nosotros éramos los soldaditos de plomo ahí en el servicio, y teníamos un servicio, obviamente supervisado por profesionales, psiquiatras, psicólogos. Teníamos un servicio de psicología interna, salud mental interna del hospital, donde trabajábamos para adentro, trabajábamos en la sala, y trabajábamos dentro de la sala de terapia intensiva. La sala de terapia intensiva tiene un fenómeno donde lo primero que hace es abolir algunas cuestiones vitales que son fundamentales. Tiempo y espacio. Vos no sabés, a las 3 horas no sabés si es de día, si es de noche, si dónde estás, dónde no estás, perdés la noción del tiempo, la hora. Te asisten, estás paralizado, te asisten, una persona que es activa, que va, que viene, vos vas, haces tus notas, venís, grabás, compras un micrófono, vas, todo lo que haces dinámicamente, bueno, ahí queda abolido. Entonces ya es una situación de las primas hermanas de la muerte. Y encima de eso, si vos tenés el tupé de sobrevivir, los que están alrededor tuyo, algunos se mueren. Y vos estás como espectador de eso. Entonces ya es una situación ansiosa, que te quita el aire. Te diría, yo me animo a decir que casi más que el bicho. Te pone ansioso. Hay gente que se desespera. Hay gente normal que vos la ponés en un aparato de ¿cómo es? Tomografía. Tomografía, sí. Y se vuelve loco. Hay gente que se hace dormir para entrar a un equipo de esos. Imagínate en una terapia 15 días, encerrado, sin saber. Bueno. Otra cosa, el que iba a terapia intensiva en plena pandemia, sabía que si volvía, sabía que si le iba mal, nadie más lo veía. Vos te ibas y no sabías, si te iba mal sabías que nadie más te veía. Te devolvían una bolsa o un cofre, por todas las medidas protocolares. Eso es tremendo, Luis, es tremendo. Para el psiquismo es inabordable. Se morían de angustia. Sí, me van a decir, se le paró el corazón, obviamente, algo se tiene que parar para que te mueras. Pero el coadyuvante psíquico, no te olvides que la salud integral está definida como el bienestar biopsicosocial. Lo social se rompe en la terapia intensiva. Lo psicológico se enloquece el sujeto y lo biológico está asistido. Bueno, pero no era la única solución. Pregunto. Está bien, ¿Por qué la terapia? Eso es para otro día, otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo muchos casos. A ver, no puede ser que en el 2022 lugares como los nuestros, que están a 50, 60 kilómetros de la civilización, no puedan asistir a la falta de aire. No me quiero meter en eso porque estábamos hablando de la muerte, pero mostró obviamente las falencias del sistema de salud, ¿no? Cualquier persona dudosa se mandaba. Y vos cuando te mandaban, te decían, vas a ir a una terapia a Villa María, o vas a ir a... Sabías que te mandaban y, a ver,
hay una estadística importante de personas que se iban con falta de aire a terapia que no volvían. Y hay un montón la angustia es concomitante de la muerte. Los factores de estrés son concomitantes de la muerte. Lo que pasa es que obviamente estas cosas no se pueden decir y a veces las ciencias biológicas están tan enamoradas de la biología que se olvidan del psiquismo y de todo lo que el psiquismo produce. Vos te agarrás una angustia importante y haces un infarto. Y vos te vas a morir de infarto. La gente va a decir, ¿de qué murió? De infarto. Nadie te va a decir que murió de angustia. A ver, Sí, si vos sí. tenés el corazón, Luis, si vos tenés el corazón complicado y las arterias complicadas y yo también, ¿por qué vos te morís al mismo tiempo que yo? ¿Por qué vos te morís en un momento determinado y yo en otro? Eso tiene componentes que tienen que ver con tu vida. Con cómo procesás vos la vida, cómo procesás tu angustia, cómo procesás tus tensiones. ¿Sí? ¿Cómo procesás vos tu manera de hacerte mala sangre sobre ciertas cosas? Fíjate, mala sangre, la mala circulación de la sangre. Bueno, yo he atendido con el doctor Misician durante muchos años cuando trabajaba en la clínica, postinfartados, personalidades con problemas de presión alta, eh, accidentes cerebrovasculares, todos respondían a una misma personalidad, ¿no? Había una manía, una negación maníaca, que igual procesaba angustia, procesaba dolores, la vida misma, y que en lugar de terminar en una palabra en un consultorio, terminaba en un infarto o en una ACV. Entonces, para volver al tema de nuestro que nos convoca, hay que tener una buena vida que no esté anudada simplemente al sentimiento de durar, para que eso de lo cual no hay que hablar, o que no se puede hablar, o que hablar angustia, esté lo más alejado posible de la conciencia. Siempre viene, siempre vuelve, pero en la pandemia estuvo encima nuestro todo el tiempo. Mirá, un profesor nuestro de psicología sanitaria, yo tuve una formación sanitaria, el sanitarismo es una especialidad. Así como está el cardiólogo, está el médico, el psicólogo clínico, el médico hematólogo. Bueno, el sanitarismo es una especialidad, no lo puede hacer cualquiera. Los factores de prevención en salud obedecen al sanitarismo, es una especialidad. No lo puede hacer cualquiera, lo puede Sanitarista, hacer ¿no? sanitarista. Sí. Generalmente responde a médicos sanitaristas, psicólogos sanitaristas o a, por ejemplo, médicos generalistas, por ejemplo, que son muy buenos sanitaristas. ¿Sí? Bien, es una especialidad. ¿Sabés que yo me formé con dos especialistas en sanitarismo que son brillantes? El doctor Cornaglia y el doctor Bertuccelli. Y ellos dos coinciden en un tema. Cuando vos vas a hacer prevención en algo muy sensible, lo primero que tenés que hacer es manejar los medios de comunicación. Y lo decían en la década del 80. Hoy dirían, hay que tomarlo los medios de comunicación. Porque el medio suelto hace un desastre. Porque el medio, con la muerte, te tenía todo el día mirando la televisión. Y la gente, digamos, con la ansiedad, se vincula con los temas que teme. Se vincula con los temas que teme. Una persona tosía y ya se iba al médico a hisoparse porque y hemos tosido, yo he tosido durante 50 años en momentos de invierno donde me he resfriado. En el 2017, el 2018, años anteriores a la pandemia, también se moría gente por resfrío o neumonía, mucha gente, tanto como en la pandemia. Pero esas estadísticas eran parte de la normalidad de gente que se moría. Un médico muy reconocido en Córdoba, que fue secretario de salud, no lo voy a nombrar porque no lo quiero comprometer, ¿no? Porque una vez vi una publicación de él que después la borró, se ve que está comprometido. Me dijo a mí, se van a morir los que se tienen que morir los próximos 5 años, que se iban a morir porque su cuerpo estaba preparado para morir, y tomá Cifol, me dijo, ¿no? Que es una vitamina, un reactivante celular. Eso es todo lo que me dijo, ¿no?
Se va a morir gente que tenga un cuerpo preparado para morir los próximos 5 años. Es decir, esa proporción de gente que también fallecía en gripes normales, los que no bastaban con la vacuna, en neumonías, los infartados de siempre, hacer todo lo que son el grueso de patologías físicas, no de accidentes, por ejemplo, Sí, pero sí. que lo que pasa, claro, al estar en el medio, las 24 horas, todos los días, pendientes del tema, y al visibilizar un tema que normalmente el psiquismo lo oculta, esto pasa a ser una locura. A ver, la gran pandemia de los últimos 2 años fue la ansiedad paranoide vinculada con el miedo a la pérdida y a la muerte. ¿Por qué? Más allá del contagio. Totalmente. Hay gente que te va a decir lo contrario, te va a decir otra cosa. Pero, digamos, básicamente la gente estuvo 2 años con un objeto que se llamaba muerte, donde no tiene experiencia, en el frente de la escena. Es insoportable, Luis. Es insoportable. Yo he trabajado permanentemente con la muerte, he trabajado permanentemente con discursos de muerte. Lo hago en mi consultorio todos los días. Y se trabaja, y se dialoga, y se analiza, y se angustia a la persona, y lo trata de metabolizar, porque hay un riesgo de muerte, porque hay una enfermedad en la familia, porque hay... Pero es un ámbito preparado para eso. Un medio de comunicación no es un ámbito preparado para hablar de muerte. Un periodista no puede hablar de muerte. Que pasen los goles de River, de Boca, y que la inflación y el clima, pero no hablen de muerte, ¿no? Porque es una locura, porque, a ver, en la vida hay que estar preparado para algunas cosas. No podemos hacer cada cual lo que se le ocurra. Yo no vengo acá a hablar de tecnología, no vengo acá a hablar de cómo se arregla un auto. A mí se me para el auto en la ruta y llamo al teléfono mecánico, ni sigo avanzando. Se me quema una luz en mi casa y llamo al electricista. No toco un cable. Llamo al que sabe. Sócrates, 300, 400 años de Cristo. La idea utópica de una sociedad formada por sabios, o gobernada por sabios. Que en cada lugar haya... ¿Cuántos psicólogos viste vos en la pandemia en la televisión? ¿Cuántos psicoanalistas viste vos en la pandemia en la televisión? ¿Por qué no sacaban de la televisión? ¿Qué quería que no hablaran? Muchos médicos hablaron, ¿no? Y obvio, los médicos hacían su negocio, ¿no? Vos estás 2 horas en la televisión y te haces famoso. Si estos audios, a ver, estas charlas nuestras que hemos tenido desde que empezamos, las mandamos a Canal 13, yo no te miro más vos. en 10 días ando dando charlas por todo el mundo. Es así, Luis. No me interesa, ¿eh? Yo estuve en contacto con el representante de Pilar Sordo por un tema que yo andaba viendo para unas charlas, qué sé yo. ¿Sabe qué me dijo? Llámame cuando tengas 50.000 seguidores en Instagram. Y yo le digo, ¿sabes qué le dije yo? Le digo, ¿qué tengo que recitar la obra completa de Freud desnudo? Porque el psicoanálisis no es popular. Claro. Y bueno, tenemos un mundo muy complicado. Te dejo una pregunta para el miércoles que viene. ¿La neurociencia está avanzando sobre la psicología? Sí, sí, ¿Y la aceptan ustedes los psicólogos? sí, ¿cómo no se va a aceptar? Es parte de la psicología. No es el área que yo me especializo. Tengo mis objeciones como psicoanalista, pero seguro. Las neurociencias es el avance de la biología en la psicología. Es para, si querés, para otro ciclo, es para dos micros. Pero, no, te pregunto porque se habló de eso. Sí, por supuesto. Entre las neurociencias y el psicoanálisis hay dos posturas muy diferentes. Hay una definición de sujeto que es muy diferente. Nosotros cuidamos más la humanidad, ellos cuidan más la biología. ¿Sí? A vos te van a decir que tu neurosis es porque el neurotransmisor 1 se choca mal con el 2 y van a meter una droga ahí para que active. Y nosotros hablamos de historia, hablamos de afectos, hablamos de dolores, hablamos de... un sujeto que no se historiza no se conoce. No somos una masa de neurotransmisión química.
La tenemos seguramente. ¿Eh? Si yo grito un gol y vos me ponés un electroencefalograma, seguro que mis neuronas funcionan distinto a que si estoy acá charlando con vos tranquilo. Eso es inevitable y es indudable. Pero las grandes conductas, grandes posicionamientos de la vida tienen que ver con cuestiones psíquicas, que no tienen registro anatómico. No todo es anatómico. La medicina tiene que entender que hay áreas que no son de ellos. Bien, que no se hable de muerte. Muchas gracias, Carlos. A vos.